Mis padres gastaron todo en los 21 de mi hermana y no había dinero para mis 18. Pero con un comentario de Reddit las cosas se ponen oscuras para mis padres. Mis padres tiraron la casa por la ventana para el cumpleaños 21 de mi hermana. Pero después de eso no les quedó un centavo para festejar mis 18. Y fue justo en la cena que yo mismo organicé, con mis propios ahorros, cuando todo se les vino abajo porque decidí contar la verdad. Hola a todos, cumplí años hace apenas un par de días. Y lo que pasó explica perfectamente por qué siento que mi vida es un completo desastre. Déjenme empezar desde el principio. Mi mamá, que tiene 46, y mi papá, de 48, siempre han tenido claro a quién prefieren. Y esa persona no soy yo, sino mi hermana mayor, Yalom, que acaba de cumplir 21. El lío empezó porque planeé mi propia fiesta de cumpleaños y usé mi propio dinero, lo que terminó incomodando a parte de mi familia extendida. Para que se entienda mejor, mis abuelos, tíos, tías y primos viven cerca, y nuestra familia es de esas que siempre está conectada. Entre nosotros existe una especie de tradición: cada vez que un hijo cumple 18, se le organiza una gran fiesta como símbolo de haber llegado a la adultez. Mi hermana tuvo la suya en su momento, y yo daba por hecho que también tendría la mía. Pero las cosas no fueron así. Mis padres me soltaron que no habría celebración para mí, porque ya no tenían dinero. Lo habían gastado todo en la fiesta número 21 de mi hermana. Lo irónico es que ella ya había tenido su fiesta de 18, pero como una prima nuestra celebró la suya un mes antes de su cumpleaños 21 y resultó más grande, Yalom se puso celosa. Lloró, se quejó, y convenció a mis padres de que le hicieran otra celebración a lo grande para su cumpleaños 21, solo para no quedarse atrás. En mi casa, si ella quiere algo, lo consigue. Así que mis papás no dudaron en complacerla y montaron un evento enorme. A decir verdad, no me sorprendió que mi hermana quisiera otra fiesta solo porque la primera no fue lo suficientemente ostentosa. Lo que sí me pegó fue que mis padres cancelaran la mía para dársela a ella. Un mes antes de mi cumpleaños, les pregunté qué planes tenían. Quería invitar a algunos amigos y necesitaba saber qué esperar. Su respuesta fue seca: no habría fiesta. Me explicaron que habían gastado hasta el último dólar en la de Yalom y que incluso tuvieron que tomar del dinero que habían apartado para mi cumpleaños. En resumen, decidieron cumplir el capricho de mi hermana a costa mía, como siempre. A estas alturas, ya ni me sorprende. A veces pienso que si mañana ella quisiera un tercer brazo y al diablo se le ocurriera concedérselo, mis papás me ofrecerían a mí en sacrificio sin pestañear. Y claro, sabía que pelear con ellos no iba a cambiar nada. He intentado hablarles 1000 veces de su favoritismo, y nunca ha servido. Así que esa vez preferí guardarme el enojo y encerrarme en mi cuarto. No iba a rebajarme a pedirles dinero para celebrar mi propio cumpleaños. Puede que no sea un adulto completo todavía, pero tengo mi trabajo. Así que cuando mis primos empezaron a preguntar si pensaba hacer algo, les dije que sí. Ellos se sorprendieron, porque mis padres no habían enviado ninguna invitación como solían hacerlo en las fiestas de Yalom. La verdad es que todos esperaban recibir una invitación formal, ya que así había pasado antes con mi hermana. Pero yo decidí hacerlo diferente, agarré el teléfono, llamé a cada uno y los invité personalmente a un restaurante local. Si mis padres no iban a darme una fiesta, yo me encargaría de organizarla. Algunos me preguntaron por qué mis papás no estaban detrás del evento, pero les contesté que esta vez yo tenía el control y quería hacerlo a mi manera. Claro, sabía que se desilusionarían un poco cuando vieran que no había un gran salón ni luces brillantes, sino una cena sencilla. Tengo que admitir que me dio cierta vergüenza. Mis primos y mi hermana habían tenido celebraciones espectaculares, y lo mío era apenas una cena económica. El restaurante era donde trabajo de mesero, y usé mi descuento de empleado para que todo me saliera más accesible. Había ahorrado lo suficiente, así que podía cubrirlo sin problema. Mis amigos estaban al tanto de mi situación en casa, y como regalo decidieron que ellos me llevarían a comer, que no me preocupara por invitarlos. Puede que me haya tocado una mala mano con mis padres, pero en cuanto a amistades, no me puedo quejar. Tengo los mejores. De todos modos, invité a toda mi familia a la cena que organicé. Para mí era importante, porque sabía que esa iba a ser la única celebración familiar que tendría. Mis padres estaban tan metidos en sus cosas que hasta olvidaron desearme feliz cumpleaños. Y Yalom, bueno, ella nunca lo hace, así que ni lo esperaba. Ese día me puse lo mejor que tenía y primero fui al almuerzo que habían preparado mis amigos. Fue increíble, mejor que cualquier cumpleaños que haya tenido antes. Se esforzaron tanto que me hicieron sentir realmente especial, y eso alivió gran parte del dolor de no tener la típica fiesta grande de los 18. Pero igual tenía ilusión por la cena con la familia.
Mi familia extendida me quiere de verdad, y estaba emocionado por compartir con ellos. Sin embargo, apenas me senté a la mesa noté que todos estaban algo incómodos. No dijeron nada directamente, pero podía sentir que no era lo que esperaban. Pese a todo, hicieron lo posible por mostrar alegría y me llenaron de cariño, aunque también percibí cierta decepción en el aire. Cuando empezaron a servir los platos, noté que la confusión de todos en la mesa se hacía más evidente. Fue entonces cuando mis abuelos preguntaron por mis padres, querían saber cuándo iban a llegar. Yo les dije la verdad, no iban a aparecer. Podía ver en sus caras que empezaban a entender lo que estaba pasando, aunque al inicio probablemente pensaron que se trataba de una simple discusión entre nosotros. No me pareció correcto inventar excusas, así que solté la verdadera razón por la que ellos no estaban allí. El resto de la familia se quedó callada. No hicieron demasiadas preguntas, seguramente para no arruinarme la noche. Al final, la cena siguió su curso, y hasta diría que la disfrutaron bastante. Eso sí, hubo miradas de sorpresa cuando me vieron pagar la cuenta yo mismo. En conjunto, fue una velada buena, mucho mejor de lo que esperaba. Pero lo complicado vino al día siguiente. Esa mañana, mi mamá y mi papá irrumpieron en mi cuarto a los gritos, echándome en cara que los había dejado en vergüenza frente a toda la familia. Entre los insultos, entendí que mis abuelos y varios parientes los habían encarado por el favoritismo descarado y por no haberse presentado a la cena que yo organicé. Y sí, es verdad que yo tampoco los había invitado, pero eso no les importó. Ellos estaban furiosos, decían que nunca debía haber hecho una fiesta por mi cuenta, y mucho menos decir que todo era culpa de Yalom. Me castigaron por faltarles el respeto delante de la familia, aunque yo ya tenía 18 y, seamos sinceros, sus castigos a esa edad no significan nada. No bastando con eso, mi hermana vino a mi habitación solo para insultarme. Estaba molesta porque mis primos empezaron a decirle algunas cosas, y a ella no le gusta que la gente la mire con mala cara. Prefiere recibir atención cuando se trata de mostrar lo que tiene o lo que le regalan, no cuando queda en evidencia quién es realmente. Encima, mis padres me tildaron de egoísta y desagradecido porque me quejé con los abuelos sobre cómo se olvidaron de mí, y pusieron todo el esfuerzo en ella. La verdad es que no me arrepiento. Yo no iba a quedarme sin celebración solo porque ellos decidieron que no valía la pena festejarme. Por suerte tengo amigos que me respaldan. Me han ofrecido quedarme en sus casas si las cosas se ponen feas, así que sus amenazas no me dan miedo. Cuando conté lo que pasaba no lo hice para hacer sentir mal a nadie, simplemente no quise ocultar la realidad. Si de verdad mis padres no querían cargar con la vergüenza, podrían haber hecho las cosas distintas. Podían haberle organizado algo a Yalom sin gastar tanto, o por lo menos apartar un poco de dinero para darme algo sencillo a mí. Pero no lo hicieron. Y si no lo hicieron, yo tampoco tenía por qué encerrarme en mi cuarto fingiendo que nada pasaba. Organicé lo que creí justo, y si eso los hace quedar mal, es problema de ellos. Lo único que buscaba era una cena pequeña con la familia. Nada más. Pero ahora me culpan de arruinarles la imagen. Hablando con mis amigos y con algunos familiares, todos me dijeron lo mismo, que no hice nada malo. Pero mis padres y mi hermana no paran de hacerme la vida imposible. Mis primos más cercanos, los que están más o menos en mi edad, me escribieron después. Querían saber por qué mis padres me tratan así y cuál es la razón para preferir siempre a Yalom. La verdad es que no tengo respuesta, ni yo entiendo el motivo. Solo sé que han sido pésimos padres, y que mientras siga viviendo bajo su techo, ese favoritismo será un problema. Claro que tengo la opción de irme con amigos, pero no quiero abusar de ellos. Sé lo incómodo que puede ser tener una visita que se queda más de lo esperado. Y como tampoco tengo planes de universidad de momento, no es que me vaya a mudar pronto por mis propios medios. Edición. Muchos me han estado mandando mensajes y comentarios, y quiero aclarar algunas cosas. Varias personas adivinaron bien, Yalom es la hija dorada. Yo ni sabía que existía ese término hasta que lo mencionaron aquí. Para mí, siempre fue simplemente la favorita. Busqué un poco y sí, encaja perfecto con esa definición. No sé por qué mis padres son así, ni qué hice yo para merecer ese trato. No tengo una explicación para quienes me preguntan qué hice mal. Solo sé que desde siempre ella ha sido la prioridad en todo. Algunos me dicen que fui mala persona por no invitar a mis padres a propósito, como venganza. ¿Y saben qué? Aunque fuera cierto, aunque hubiera sido solo por fastidiarlos, seguiría siendo nada comparado con todo lo que ellos han hecho. Otros señalan que si ya tenía 18 y dinero, lo lógico era que organizara mi propia fiesta. Bueno, pues eso fue exactamente lo que hice. Y leyendo los comentarios, me doy cuenta de que mis padres no son los únicos que actúan así.
Parece que hay mucha gente que cree tener derecho a tratar mal a los demás, y cuando la otra persona se defiende, de pronto resulta que el malo es el que se cansó. Por suerte, no son la mayoría, solo unos cuantos que intentan darle la vuelta a la historia. Lo cierto es que yo solo quería mi celebración, como todos los demás en mi familia la han tenido. Mis padres ni siquiera recordaron mi cumpleaños, y si no fuera por los comentarios de mis abuelos, ni enterados estarían. No recibí ni un simple feliz cumpleaños atrasado. Para rematar, Yalom hasta se burló diciendo que ella no come en lugares cutres, refiriéndose al restaurante donde organicé la cena. Sé que lo dijo con veneno, porque no es un mal lugar en absoluto. Pero como yo trabajo allí y no es un restaurante de 5 estrellas, en su cabeza automáticamente lo convirtió en poca cosa. Y vamos a ser honestos, aunque los hubiera invitado, ¿creen que hubieran asistido? Y si lo hacían, la situación habría sido extraña, porque lo que yo organicé no se parecía en nada a las tradicionales fiestas familiares. En el mejor de los casos, se habrían presentado con caras largas, en el peor, me habrían obligado a cancelarla y a inventar que estaba enfermo, o cualquier otra excusa barata para justificar que no había celebración. En cualquiera de esos escenarios, mis padres quedaban mal parados, pero la diferencia es que ahora intentan culparme a mí. Actualización 1. Quiero usar este espacio para ordenar mis pensamientos y responder un poco a lo que me han escrito. En la última publicación destaqué algunos comentarios negativos, pero ahora quiero enfocarme en los positivos, en esas personas que me dijeron que también estaban cansadas del favoritismo de ciertos padres. A todos ustedes, gracias. De verdad, gracias. Porque si la mayoría no se parece a mis padres ni a mi hermana, eso significa que el mundo todavía tiene bastante gente decente, y eso me da algo de esperanza. Verán, yo crecí creyendo lo contrario. En mi casa éramos 4, y 3 parecían ser de ese tipo de personas, mi mamá, mi papá y Yalom. Eso me hizo crecer con la idea de que nunca se cuestiona a los padres. Yo trataba de expresar cómo me sentía, pero cuando hablaba de lo abandonado que me dejaban, solo recibía gritos, discusiones y etiquetas como malagradecido, egoísta o niño con derechos de más. Al cumplir los 14 ya me había dado cuenta de que no había una razón lógica detrás de su favoritismo. Simplemente, parecía que me tocó ser el hijo no deseado. Cuando era más pequeño, solía llorar mucho por esto, siempre escondido, porque mis padres odiaban verme llorar. Para ellos, mis lágrimas eran una molestia. En cambio, si Yalom lloraba, corrían enseguida a darle lo que pedía. Tanto fue así que hasta le regalaron una segunda fiesta. Lo que más me molesta es que cuando yo cuento cómo son las cosas, quedo como el malo, el que los hace ver horribles. Pero la verdad es que ellos mismos se ponen en esa posición, yo solo digo lo que pasa. Alguien comentó la palabra chivo expiatorio, y me identifiqué de inmediato. Es exactamente lo que soy en esta familia. Con el tiempo, dejé de llorar. Me hice insensible, o al menos traté de convencerme de que lo era. Claro que todavía duele, pero aprendí a enterrar ese dolor bien profundo. Hasta que publiqué aquí. Esa noche, al leer sus respuestas, no pude aguantarme y terminé llorando otra vez. Había acumulado demasiados sentimientos que necesitaban salir. Lo que me sorprendió fue la cantidad de apoyo. Me llenaron de comentarios buenos, palabras amables, y me sentí acompañado como nunca antes. Puede que en casa me haya endurecido para no sentir, pero eso no significa que esté vacío. Ustedes me recordaron que lo que vivo no es normal ni justo. Hoy en día, mis padres siguen tratándome con indiferencia, creyendo que todavía me tienen castigado. Como no he tenido que salir a más lugares que la escuela, no he chocado con ese supuesto castigo. Pero si me invitan a algún lado, voy a actuar como lo que soy, un adulto de 18 años. Algo que parece que a mis padres se les olvida entre tanto problema que ellos mismos inventan. Actualización 2. Estoy realmente conmovido por todo el apoyo que me han ofrecido. He recibido mensajes de personas desconocidas que incluso querían mandarme dinero por si llegaba el día en que mis padres me echaran de casa. Les agradezco de corazón, pero me siento mal de aceptar algo así cuando ya tengo una red de apoyo con mis amigos. Y sé que si las cosas se ponen feas, mis abuelos también me echarían una mano. Muchos me aconsejaron reunir pruebas del favoritismo, para que no pareciera que todo se resumía a la fiesta. Y lo hice. Me tomó un par de días, pero logré recopilar grabaciones y mensajes en los que mis propios padres admitían que no hicieron nada para mí. Cumpleaños porque se gastaron todo en Yalom. Incluso conseguí pruebas de cómo me presionaban para mentirle a la familia y decir que todo era un simple berrinche mío. No fue fácil. Tuve que tener varias conversaciones incómodas con ellos, pero logré lo que necesitaba. Y cuando junté todo, llevé esas pruebas a la casa de mis abuelos.
Ellos ya sospechaban, porque habían estado en mi cumpleaños, pero esta vez lo vieron con pruebas concretas. Aclaro, mis abuelos son por parte de mi papá. La familia de mi mamá vive más lejos y no tenemos tanto contacto. Y lo cierto es que mis abuelos son personas muy amorosas. Por eso me resulta imposible pensar que mi papá heredó de ellos esa frialdad y ese favoritismo. De hecho, mi abuela llevaba tiempo queriendo almorzar conmigo, probablemente porque notaba que algo no andaba bien. Ese día aproveché y fui a su casa. Mis padres no sospecharon nada, porque cuando me preguntaron a dónde iba, les solté una mentira piadosa. Creo que pensaban que iba a reconciliarme con ellos. No tenían idea de que en realidad iba con municiones para hundirlos más. Porque una cosa es decir mis padres prefieren a mi hermana, y otra muy distinta es poner frente a todos un audio o un mensaje donde lo reconocen sin vergüenza alguna. La reacción de mis abuelos fue inmediata. Estaban horrorizados. Mi abuela incluso se puso tan nerviosa que pensé que le iba a dar un infarto. Por suerte no fue así. Y mi abuelo, que normalmente es tranquilo, tenía una mirada que decía que si pudiera, arrancaría un corazón para reemplazar el de mi abuela con tal de que no le pasara nada. Después de todo eso, recibí tantos abrazos y muestras de cariño que casi no podía creerlo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me respaldaba de verdad. No hice todo esto para recibir recompensas ni mucho menos, pero no voy a negar que el cariño de mis abuelos es algo que me llena el corazón. Siempre me ha hecho bien que alguien me dé lo que mis padres nunca pudieron. La verdad, los momentos más felices de mi vida los he pasado con mis abuelos y mis primos. Con ellos me siento protegido, querido, incluso más que con mis propios padres. Creo que por eso la familia extendida nunca notó el favoritismo. No me veían triste en las reuniones familiares, porque con ellos realmente era un niño alegre. Nadie imaginaba lo que había detrás. Algunos de mis tíos sí pensaron que era raro que mis padres gastaran tanto en el cumpleaños 21 de Yalón, pero como era su dinero, se quedaron callados. Mis abuelos, en cambio, me pidieron que les mandara todas las pruebas que había juntado. Bueno, en realidad mi abuela me lo pidió, porque mi abuelo es de esos tipos que creen que los celulares son obra del diablo. No en serio, claro, pero créanme que cada intento de enseñarle a usar uno terminó siendo una causa perdida. Mi abuela, en cambio, se volvió toda una experta, porque le encanta organizar reuniones con sus amigas y aprendió a manejarlo bastante rápido. Mi abuelo sigue prefiriendo el viejo teléfono de casa, desde el que gruñe con sus amigos para ponerse de acuerdo si van a jugar golf o salir de pesca. Cada gruñido tiene un significado distinto, y no saben lo gracioso que es escucharlo. Esa misma noche hicieron una videollamada familiar. Al día siguiente, todos juntos decidieron enfrentar directamente a mis padres. ¿Y qué creen que pasó? Pues mis padres salieron con el mismo cuento de siempre, que yo estaba molesto, que yo no quería que me hicieran fiesta, que todo era cosa mía. Pero con las pruebas que yo había conseguido no tenían cómo sostener esa historia. Era como verlos pedirle a todos que usaran la imaginación, mientras un elefante enorme en medio de la sala los desmentía. Situación actual. Para no hacer esta publicación eterna, les resumo lo que pasó después. Ahora vivo en casa de mis abuelos. Hablé con ellos esa mañana y me ofrecieron quedarme el tiempo que quisiera, sin límite alguno. Y claro, no dejé pasar la oportunidad. Era sábado, no tenía escuela el día siguiente, y tampoco necesitaba volver a casa. Incluso pedí el día libre en el trabajo, porque sabía que las cosas iban a ponerse más feas después de todo esto. La verdad, no sé bien qué me depara el futuro, ya que la universidad nunca estuvo en mis planes, pero al menos ahora tengo un lugar donde sentirme seguro. Mientras tanto, mis padres y mi hermana no han parado de escribirme. Yo no he abierto ni un solo mensaje, porque mis abuelos me pidieron encargarse de eso, y prefiero dejarles esa tarea a ellos. Actualización 3. Perdón por desaparecer tantas semanas, pero las cosas explotaron como nunca me lo hubiera imaginado. Yo sabía que mi partida iba a encender más la bronca con mis padres, pero lo que vino después fue como juntar un incendio forestal con un terremoto y, para colmo, un maremoto. Mis abuelos habían pensado en ir a hablar con mis padres cara a cara. Lo que no me dijeron es que planeaban llevar refuerzos. Resulta que llamaron a todos mis tíos y tías para armar una especie de intervención familiar. Y vaya que funcionó. Mis tíos estaban igual de enojados que mis abuelos, porque en esta familia no toleramos favoritismos. Todos llegaron a abrazarme, a darme cariño, regalos, y hasta me trajeron un montón de snacks para mis ataques de ansiedad. También vinieron con sus hijos para hacerme compañía y, de paso, protegerme de cualquier intento de mis padres de meterme en llamadas problemáticas. No tengo todos los detalles de lo que pasó en casa de mis padres, pero les aseguro que no fue nada bonito.
La cosa se salió de control, tanto que terminaron llamando a la policía por los gritos y el escándalo. Ahí fue cuando salió a la luz la verdad más dura: mis padres siempre me habían odiado porque mamá tuvo una aventura cuando estaba embarazada de mí. Mi papá sospechó por meses que yo no era suyo. Ella se negó a hacerse una prueba de ADN prenatal, así que tuvieron que esperar a que yo naciera para comprobarlo. Cuando finalmente lo hicieron, resultó que sí era hijo de mi padre. Pero ya era tarde, el daño estaba hecho. Mis padres habían pasado por un infierno en ese tiempo, al borde del divorcio, y mi hermana también quedó marcada por el drama. Desde entonces, me asociaron con ese recuerdo doloroso. Para mi mamá, yo era el recordatorio de la peor etapa de su vida. Para mi papá, yo era la sombra de una traición que no podía olvidar. Y mi hermana, bueno, ella simplemente me quería fuera del camino porque quería tenerlos solo para ella. Una de mis tías, que además es terapeuta, fue la que me contó todo. Y la verdad, lo agradezco, porque aunque dolió, necesitaba saberlo. Entender la razón no hizo que mis padres dejaran de ser horribles conmigo, pero al menos me dio la certeza de que no era culpa mía. Ese día tomé la decisión definitiva: no tener más contacto con ellos. Desde entonces, han intentado disculparse con mensajes, diciendo que sienten culpa, que quieren arreglar las cosas, lo típico. Pero claro, sé que todo esto viene porque ahora están solos. Mis abuelos decidieron desheredarlos a ellos y a mi hermana. El resto de la familia también les dio la espalda. Así que, básicamente, mis padres se quedaron aislados, y de pronto quieren acercarse. Pero para mí, ya es demasiado tarde. Me han dejado mensajes de voz desde varios números, llorando y suplicándome que hable con ellos. Para ser honesta, no creo que alguna vez vuelva a hablar con ellos. Ahora que vivo con mis abuelos, puedo decir que mi salud mental ha mejorado drásticamente, a pesar de las cosas horribles que descubrí sobre mis padres. Estoy menos estresada y me siento más feliz que antes. Mis abuelos también me han puesto en terapia y toda la familia revisa regularmente cómo estoy. Incluso me organizaron una gran celebración de cumpleaños para compensar la que tuve el día real. Fue algo increíble y totalmente sorpresa. Incluso invitaron a mis amigos sin que yo lo supiera. Ese día fue realmente el mejor de mi vida. Después de estar rodeada de personas que realmente me aman, finalmente entendí que no tengo por qué tener a mis padres tóxicos en mi vida. Así que, en lo que a mí respecta, no van a estar en mi vida. Yalo me envió algunos mensajes desagradables, por supuesto. Pero también la tengo bloqueada. Que se vaya al infierno, por lo que a mí respecta. Edición: un comentario de ustedes ha preguntado sobre si mi hermana también fue testeada, no sé cómo decirlo, con una prueba de ADN. Ya que mi madre había engañado antes de que yo naciera, pero tampoco tenemos tanta diferencia. Y me ha parecido una pregunta muy buena, así que la pongo aquí. Que yo sepa no, y nadie de la familia cree saber sobre un test de ADN para ella. Supongo que nunca tuvieron sospechas sobre mi hermana. Actualización 4. Y yo que pensaba que mis anteriores actualizaciones habían sido bastante turbulentas, pero esta realmente las opaca. Mejor te lo cuento a solo describirla. Mi tía, la terapeuta, con la que hablé sobre el comentario de mi publicación anterior para saber si tenía algo de información, fue la que habló con mi hermana sobre esto. Quería llegar al fondo del asunto. Mi hermana no sabía nada, pero ordenó uno de esos kits de ADN y arrojó que no está emparentada con la parte de la familia de mi padre. Luego hicieron un ADN con mi padre, y no, ella no es hija de él. Lo que sucedió allí ha sido un completo caos familiar, aunque contenido dentro de mi familia inmediata. Acusaciones de mi padre, acusaciones de mi hermana y acusaciones de mi madre. Mi padre, porque ha vivido con esta mentira todos estos años, gastando dinero que no tiene, como el de la fiesta de 21 de mi hermana, y porque se siente engañado. Mi hermana, porque quiere saber quién es su padre biológico, porque no quiere saber nada de mi padre, aunque le haya gastado dinero que no tenía en ella, y porque odia no ser hija de una familia tradicional. Y mi madre, no sé por qué se queja, si es la razón de todo esto. Es como la villana detrás del telón, manejando todo. No es que mi padre y mi hermana fueran inocentes, pero en escalas de villanos, ella se lleva la mayor parte. Aquí es donde nos encontramos. Yo aún sigo sin hablar con mi familia, aunque mi padre ha intentado una especie de acercamiento que fue bloqueado por mis abuelos. Ni siquiera lo he desbloqueado luego de enterarme. Se siente un poco solo con el divorcio, y con que mi hermana ni siquiera le habla. Creo que él tampoco quiere tener algo con ella, pero así es todo para él. También se completó su divorcio, y él ha pedido una compensación a mi madre por el engaño. Esto se ha otorgado, pero como mis padres tampoco tenían demasiado dinero a la hora del divorcio,
Solo se ha quedado con la casa familiar y eso es todo. Quizás eso ha molestado a mi hermana, que mi padre le exija el dinero a mi madre por lo que gastó en ella. O puede ser que ella estaba enojada con el de antes, y por eso mi padre exigió eso. No lo sé, no soy cercana a ellos y la familia de mi padre se ha mantenido alejada lo más posible. Mi hermana ya vivía sola antes de esto, y tampoco se habla con mi madre, por lo que sé. Creo que el resentimiento de mi hermana es que ella vivía en su burbuja de que era la mejor, la que tenía las mejores cosas o fiestas, pero ahora la gente la ve como la hija de una infidelidad. Lo cual es lo último que ella querría. Mi madre, sé que ha vuelto con su familia, así que está muy lejos. Aunque, del lado de su familia, solo sus padres la apoyan, y esto es dentro de unas grandes comillas. Esto me ha llegado de parte de la familia de ella, que la quieren muy poco. Incluso sus padres la tienen en su casa hasta que pueda ponerse de pie, pero solo porque es su hija. Si no lo fuera, es posible que no la hubieran aceptado. Están completamente desencantados con ella, pero le tienen un poco de lástima porque es lo único que tiene. Mi madre no se ha puesto en contacto conmigo, ni lo ha intentado. Tampoco es que lo espere. Y con respecto a mí, mis abuelos me han ofrecido pagar por mi universidad, pensando que el dinero era lo que me mantenía alejada de la posibilidad. Pero, aunque haya terminado la escuela, mis calificaciones no son las mejores. Podría aplicar a universidades acordes a mis calificaciones, pero para ser honesta, estudiar nunca ha estado en mí. Por ahora, he conseguido un nuevo trabajo y estoy ahorrando para mudarme sola. No digo que nunca piense ir a la universidad, pero tampoco creo que todo el mundo esté hecho para eso. Lo que sí pienso es que nunca podré tener una relación con mis padres o mi hermana jamás. Y por lo que veo, algunos de ellos tampoco quieren. Lo cual está bien.